Continuamos con más información y vamos a hablar de salud porque el 4 de marzo fue el Día Mundial de la Obesidad y como siempre hacemos en este espacio de salud, utilizamos estas fechas para sembrar conciencia y para prevenir fundamentalmente, y agradecemos que para eso tenemos la predisposición del doctor Julio Saleme, que está con nosotros. Julio, buen día y gracias por esta visita. Buen día, Andrea, no, por favor. Bueno, lo que hacemos siempre, estas fechas son importantes para señalar cuáles son esas medidas preventivas para evitar este tipo de enfermedades. Sí, primero, bueno, la obesidad es un sobrepeso, ¿no es cierto? Ya cuando es importante se transforma en una enfermedad. Hay que tener en cuenta que cuando todavía no es muy importante hay que tratar de manejarlo para que no llegue a situaciones que después son muy difíciles de manejar. Es una, vamos a definirlo así geográficamente, prácticamente, ¿no es cierto? Es una epidemia, no podemos hablar de una endemia porque hay lugares en el mundo donde en realidad no hay obesidad como en aquellos sectores de Oriente Extremo, bueno, lugares del África, por supuesto, algunos lugares por constitución física y otros por hambre, no hay obesidad. Pero bueno, no es una cosa que sucede en todo el mundo. Sí, en el mundo globalizado se va extendiendo como una mancha de aceite, ¿no es cierto? Y esto se sigue, la globalización, la información, van transformando de alguna manera las culturas locales, y el tema de ingresar al organismo más cantidad de hidratos de carbono y grasas hace que en lugares donde no había obesidad vaya apareciendo, se va aumentando, es un problema que aumenta. En los países, digamos, occidentales, centrales de nuestra cultura occidental, sí, esto es epidémico, es una enfermedad con una prevalencia altísima, con mucha cantidad de lo que se llama obesidad mórbida, digamos que son personas obesas en forma extrema y que, ¿por qué digo mórbida? Habla de enfermedad, porque ya esto se transforma, no en que no me entra bien un pantalón, que tengo que cambiar esto, que la figura, sino ya se transforma en una enfermedad, y a eso vamos. La obesidad es predisponente a otras enfermedades, que cuáles son, que se suman, ¿no es cierto?, para terminar enfermando grave y muriendo, se suman su riesgo a otras, como la hipertensión arterial. La obesidad por sí sola produce trastornos en el colesterol, los triglicéridos, o sea, los lípidos del organismo, las grasas del organismo, para decirlo fácil, en el colesterol, sobre todo en lo que llamamos colesterol malo. Hay dos tipos, uno que de alguna manera defiende contra infartos y ACV, y otro que lo predispone. Sobre todo la obesidad aumenta el riesgo cardiovascular por ese motivo, porque aumenta el colesterol malo. Por supuesto que diabetes y obesidad van caminando de la mano, bien agarraditos. La hiperuricemia, o sea, la gota, también, más allá de que tiene otros componentes que la producen, pero cuando uno es gotoso, por supuesto que aumenta también esto, y la obesidad, el aumento de la cantidad de comida y la ingesta de alcohol aumentan el riesgo de padecer sobre todo crisis de gota aguda. Con todo lo que es cardiovascular aparecen tres cosas que son fundamentales: la enfermedad cardíaca, sobre todo la enfermedad coronaria, los infartos, que puede terminar en una muerte súbita tranquilamente desde una arritmia, desde algo así. Los ACV, como segunda cuestión, que son esto mismo, pero que pasa en el cerebro, se tapa alguna arteria o se rompe. Si se rompe, es un ACV hemorrágico; si se tapa, es isquémico, pero en definitiva es más o menos parecido. Quizás el hemorrágico tiene muchísimo más riesgo de muerte, de vida, ¿no es cierto?, en pocos minutos a veces. Y por tercer lugar, pondríamos la afectación renal. Los riñones son órganos
fundamentales digamos, en nuestra vida, porque regulan no solamente que uno, como dice fácilmente, orina y larga residuos que van sobrando del metabolismo, sino que fabrica hormonas, como ejemplo nada más, pero la anemia tiene mucho que ver con el funcionamiento renal, de lo que se te ocurre, el riñón tiene algo que ver. Entonces, tercer cuestión, el corazón dijimos por un lado, el cerebro por el otro, y los riñones. La obesidad atenta contra todo esto, acompañada de lo que ya dije. El colesterol, lo repito porque es las cuestiones que hay que controlar, la hipertensión sobre todo, el sedentarismo, o sea, el no tener movimiento, pero ahora vamos a ir un poco de esto, vamos a profundizar cuando hablemos de cómo se modifica la obesidad, y la diabetes. Esto conspira contra las arterias de absolutamente todo el organismo. Por supuesto, de esto tenemos que agregar lo que produce la obesidad, todos los trastornos del esqueleto, musculares y del esqueleto, porque uno le está poniendo sobrepeso, arrancamos de abajo para arriba, lo que más sobrepeso le ponemos a los pies, y de ahí todas las articulaciones, la rodilla, las caderas, ahí va a parar todo el peso. No es lo mismo que uno pese 70 kilos, que pese 90, que pese 150 o que pese más de eso, digamos, porque es kilos que le está poniendo cuando uno camina. Es terrible el impacto que produce sobre esas articulaciones, y a la larga esto termina en artrosis inevitablemente. La obesidad, ¿de dónde viene? Hay una cuestión genética, sí, muy, muy marcada. Normalmente, digamos, lo que pasa es, hay dos periodos de la vida, que son cuando uno es bebé chiquito, de recién nacido, el primer año de vida, vamos a decir, donde las células se multiplican. Uno cuando es grande, a ver si se entiende esto, cuando uno es grande tiene una población de células, se mueren tantas, recupero tantas, pero es más o menos igual, no crece. Cuando es chiquito se multiplican y se multiplican y se multiplican. También se multiplican los que se llaman los adipocitos, que son las células que juntan la grasa. Están los lípidos. ¿Y en qué otro lugar pegamos, en qué otra época de la vida pegamos un estirón importante? En la adolescencia. Entonces, los bebés y los adolescentes multiplican la cantidad de células. Y esto termina siendo a la gordura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una célula puede ser gordita, la célula en sí, y muchas células gorditas hacen un conjunto. Pero si tengo muchísima más cantidad de células, porque las multipliqué, las hice gorditas en su momento, ahí estoy fabricando un gordo, un obeso. Siendo bebé, para el futuro, aunque no lo sea, uno dice, qué lindo el bebé, qué gordito, esos rollitos, esto es un obeso para cuando sea grande. Va a tener cuál inconveniente, que hace dieta, que corre, y no adelgaza. Esa gente tiene mayor cantidad de células adiposas que otra persona, que no tuvo la gordura y ese estímulo de multiplicar adipocitos que se tiene en esa edad, y vuelvo a repetir, y en la adolescencia. Niños flaquitos y adolescentes flaquitos es lo mejor. Después vamos a tener adultos, no digo flaquitos, normales. Bueno, acá estoy hablando de una cuestión física, tiene que ver, vuelvo a repetir, esto también hay un estímulo que viene dado del ADN de cada cual, que es genético. Pero las costumbres, porque, digamos, los países del centro, dije, el más fácil de todo de encontrar gente obesa es Estados Unidos. Bueno, el tipo de comida, la cultura y el tipo de comida. El tipo de comida y el tipo de vida, ¿no es cierto? En esto tiene mucho que ver. ¿Y qué tiene mucho que ver? La cabeza. Digamos, cuando uno, posiblemente las neurosis, a veces uno, lo digo fácil, cuando anda nervioso, ¿qué puede hacer? Algunos fuman, otros comen. Y el que come se vuelve gordo. No tiene otra manera. Esto es una cuestión de contabilidad. Entran tanta cantidad de calorías, quemo tantas calorías, si me dio positivo, si lo que entró fue más, lo guardo. El organismo, ¿qué hace? Lo guarda, lo transforma en grasa, sean azúcares, o sean proteínas o grasas, las transforma en grasas para guardar, son los rollitos. Eso es grasa, que está guardado para cuando lo vaya a necesitar, ¿no es cierto? Entonces, uno lo que tiene que hacer es tener una actividad que gasta 2.000 calorías por día, consumo 2.000 calorías. Entonces siempre mi contabilidad va a ser 0. Y eso es lo bueno. Quiero adelgazar, tengo que consumir más,
de lo que ingreso. Bajaré los ingresos y aumentaré el consumo y voy adelgazando. Quiero engordar, aumento los ingresos y bajo los egresos. Y voy a ir juntando. Esto es una cuestión prácticamente de contabilidad matemática. Uh-huh. Bueno, más o menos esto es un pantallazo muy general. Vuelvo a repetir, en nuestro occidente esto es una epidemia. Digamos, hay que tomar muchísima conciencia. Esto produce muchísima morbimortalidad, pero mucha. Todas estas enfermedades están relacionadas con enfermedades que después te terminan matando, claro. Y enfermando o postrando durante mucho tiempo. Hay que evitar la obesidad, que es una de las enfermedades más importantes y en cantidad que nosotros tenemos en nuestra zona del mundo en que vivimos, que es todo el occidente. Es un problema que además, y en los últimos años, y teniendo en cuenta esto que mencionabas antes, ¿no? La cultura, el tema del trabajo, la carga horaria de los adultos, se ha extendido mucho más en los niños. Digo, cada vez son más chicos los chicos que sufren obesidad. Sí, tiene que ver las golosinas, la hamburguesa y la papa frita. Claro, por la decirte, comida fácil, rápida. Se lo estoy diciendo, claro. Claro. Quiero evitar decir, pero lo voy a decir, digamos, el tema de la comida chatarra, claro. Estas cuestiones, donde el tipo de grasas no son de los más convenientes, la cantidad, por supuesto, porque hay chicos que agarran un paquete grande de papa frita y hasta que no lo terminan no paran. Claro. Las galletitas tienen mucha grasa también, galletitas envasadas, ¿no es cierto? Tienen mucha grasa también. Cuando yo digo un problema cultural es de ingresos, sí, y del claro. tipo de comida que comemos. Entonces, cada vez yo creo, digamos, porque uno lo ve, el tema en un delivery es difícil que pidas, no sé, un guiso gaviotero, claro. por decirte cosas, un plato de lentejas, por decirte cosas que comíamos antes. Comíamos, porque a mí me pasa lo mismo ahora. Hoy con el tema del delivery, si no pedís una pizza, pedís una milanesa, y si no una hamburguesa, por decirte, la milanesa es la única variante que puede tener, que sea de pollo o de carne, y en la napolitana o no, pero no varía mucho más el menú. Digo, se hacen otras cosas y se piden comida también hecha, pero no es lo más, digamos, el grueso es lo que te estoy diciendo. Grueso. Hamburguesa, milanesa, empanada, pizza. Exactamente, la empanada, me había olvidado, y la pizza. Bueno, claro. Todo eso es hipercalórico todo, claro. hipergraso todo, hiperfrito todo. Cuando uno frita el aceite, lo transforma y lo hace, digamos, más malo de alguna manera, ¿no es cierto? Sin entrar en cuestiones químicas, porque nos vamos a embarullar de gusto. Pero bueno, pasa eso. Esa es la cuestión de la cultura que yo decía. Todo eso vos te has dado cuenta que se viene transformando, como los alimentos, como uno consume alimentos y como uno tiene actividad física. Eso se viene transformando desde hace muchos años. Hay también toda una cuestión, por eso yo cuando dije qué lindo el bebé, qué gordito, mirá los rollitos de las piernas. Bueno, cuando lo dije así es porque hay una mala concepción. Claro. Pero la mala concepción la tienen los adultos sobre ellos mismos también. Yo lo he visto en este último tiempo, no cuando era chico, ahora, el año pasado, asesorando deportistas y este tipo de cosas en estas cuestiones, y que creen que uno va a tener más resistencia y más fuerza si está más gordo, que no tiene que adelgazar, porque nosotros no sacamos el peso. A mí no me interesa que vos peses 70 kilos, 80, 90, sino la masa muscular, la masa corporal. Claro. Quiero decir, el volumen de masa corporal. Porque esto tiene que ver la altura que tenés, la edad, si sos varón, si sos mujer, y lo que pesás. Ahí esto define si estás normal, si estás digamos, muy flaco, o si estás muy gordo. Ni más ni menos. Entonces, la gente confunde y cree que tiene que estar con un poco de sobrepeso, no mucho, pero un poquito, y va a tener más fuerza y más resistencia. Y es al revés. Uno tiene que estar normal, tirando para abajo y bien alimentado. Sobre todo cuando va a tener actividad física, necesita energía de la que va a usar en ese momento. Cuando uno tiene reservas de grasa en los rollitos de la panza, eso tarda tiempo en transformarse en energía. No es la que nosotros necesitamos para hacer algo rápidamente. Lo que nosotros necesitamos para hacer algo rápidamente está guardado en el hígado como glucógeno, y rápidamente sale del hígado, va a parar a la sangre y se transforma en glucosa, que es lo que necesitas permanentemente. Pero eso es otra cosa. Para eso hay que hacer una dieta muy especial, para deportistas. Bueno, pero yo lo que voy a es esto.
charlando de estas cosas con deportistas que compiten, la idea de que si son gorditos y tienen más resistencia y tienen más fuerza, si tenés las piernas gordas de gordura, no son piernas fuertes, las piernas más fibrosas con mucha musculatura son más fuertes y sobre todo entrenadas. Bueno, yo lo estoy dando esto como un ejemplo nada más de por qué te decía, no es nada más que pensar, ay, qué lindo el bebé gordito con los rollitos en las piernas, sino también hay trastocado un montón de conceptos como este que estoy dando ejemplo, y hay muchos más también, que uno puede decir, si estás bien rosadito, qué sano que estás, bueno, muchas cosas que nos vienen de nuestra cultura y que están muy equivocadas. Bueno, vamos a lo nuestro que tiene que ver con el tema de la prevención. Digo, ¿cómo, teniendo en cuenta que tiene un componente genético la obesidad, cómo se previene? ¿Cómo se previene? Desde niño. Cuando al bebé hay que enseñarle a comer, primero hay que tratar de que tome teta lo más posible durante lo más tiempo posible, y cuando empiece a comer hay que evitar algunos alimentos, poco azúcar, alimentos grasos, poca sal, porque eso también te lleva a comer otro tipo de alimento. No es que no se coma sin sal, si no es hipertenso tiene que comer cosas, pero no acostumbrarlos a comer excesivamente como cuando uno come, no sé, las papas fritas de paquete, ¿entendés? Que entonces uno lo va acostumbrando a eso, y si uno lo acostumbra de chiquito a comer grasas, también termina acostumbrando, esto estoy hablando de chiquito, después fundamentalmente, eso por un lado. Hablar de los hábitos de comida, son cuestiones que hay que charlarlas en la casa, y por otro lugar, por otro lado, hay que darle un lugar importante a la actividad física, y a los niños hay que irlos llevando eso al deporte. Puede ser competitivo, no es nada. Se puede salir a caminar, a trotar, a lo que quiera, el que le guste algún deporte lo podrá hacer, pero tener actividad física, porque yo lo dije muy a la pasada, el sedentarismo es uno de los componentes también de la patología de las que hablamos. Vuelvo a repetirlos: hipertensión arterial, las dislipidemias, el colesterol alto, la obesidad y el sedentarismo. Prácticamente ahí está asentado todo lo que te dije del riñón, del corazón y del cerebro. Si nosotros podemos sacar eso, quedan las enfermedades a estos órganos, ¿cierto? Les quedan las enfermedades que casi están dadas genéticamente, están predeterminadas. Entonces estamos sacando una cantidad de enfermos con posible muerte, pero terriblemente grande. A partir de esto es que, sin ningún otros inventos, si uno hace estas cosas, va mejorando la calidad de vida, y por ese motivo se extiende también la expectativa de vida. No es porque aparecen antibióticos nuevos o porque apareció una pastilla para la presión que la expectativa de vida aumenta. La expectativa de vida aumenta porque tenemos una buena calidad de vida física y psicológica. También te lo dije, que la cuestión neurótica sobre todo produce, en esto, y no te imaginas lo que produce en la presión y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, hablando de la obesidad, también tiene mucho que ver con eso. Entonces, la salud psíquica también tiene especial interés en esto. Habría que poner especial interés en el tema de la obesidad, la salud psíquica. Ahí hay un montón de determinantes para que uno sea obeso o no. Más allá de lo genético, como decíamos, y del patrón cultural. Ahí más o menos lo estaríamos ordenando. Después, por supuesto, que hay tratamientos para esto. Vamos a la última parte, desde consejos, como estoy diciendo yo, que son efectivos. Hay algunos medicamentos que aumentan el apetito, que lo bajan. Estamos hablando ya no solamente de obesidad, sino trastornos de alimentación, que mejoran el apetito, que sacan el apetito, que producen sensación de plenitud después de comer poquitito, y digamos, el hambre se pasó. Si hay saciedad, hay algunos que de alguna manera inflan el estómago, lo que hay adentro, y bueno, no tiene, porque el hecho de tener el estómago lleno te pasa la saciedad. No te pasa el hambre, el apetito. Y por último, cirugías. Las famosas bariátricas, que son cirugías de bypass, que uno lo que hace, hay varias, lo que hace es achicar el estómago, como decían nuestras madres y abuelas. Se te achicó el estómago, por eso no comíamos.
es achicarlo de alguna manera, y lo que hace es va y pasea, deja un lugar por donde no pasa la comida, entonces hay menos absorción, pasa el bolo alimentario medio crudo, por decir de alguna manera, claro. Ya el duodeno, hay algunas que se hacen con un cachito de duodeno, pero no es nada de eso. Esos son variantes que ya son muy específicas, pero es una cirugía bariátrica, es eso, y lo hacemos pasar al intestino, y entonces hay menos absorción de nutrientes, y a la larga, más a la corta que a la larga, se adelgaza y muchísimo. Después, por supuesto, juegan un montón de cosas. Yo he visto casos de gente que adelgazó 100 kilos, 120 kilos, y a los 2 años los vuelve a recuperar, porque si no acomodaste la cabeza y algunos otros factores, de lo que no voy a volver a repetir, pero yo los dije en este último rato hasta el cansancio, vuelve ni la cirugía, volvés a la situación anterior, porque es como si me dijera, che, mira, tengo todo esto rollo y hago una liposucción, sí, la grasa la voy a sacar, dentro de 2 meses la vuelvo a tener de nuevo, si no cambio el hábito, si no cambio la mentalidad, exactamente, es como si te teñís las canas y no te volvés a teñir más, dentro de 2 meses las tenés de nuevo. Bueno, y este es más o menos muy parecido. Y además, y algo que creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, y es importante en estos casos también, el tema de que las cirugías son recomendadas, especialmente cuando ya la obesidad es un riesgo y no por una cuestión estética. Sí, yo nombré una palabra que fue la obesidad mórbida, que ya es una enfermedad importante a la que hay que acudir con todo lo que uno tiene para tratar de solucionarla, y entre esas cosas está la cirugía bariátrica en general. Sí, no es una cuestión estética, la cuestión estética es una liposucción, esas cuestiones estéticas, pero no, esta es una cuestión de salud, es una cirugía complicada, minerales, vitaminas, se manejan entre el estómago y el duodeno, digo, cómo pasan, porque hay determinados procesos químicos que se van haciendo, y como el bolo alimenticio pasa al lugar que es normalmente el intestino donde se van a absorber, si no pasa de alguna manera transformado, no es como te viene dado en una manzana que uno mastica, sino cuando se forma el bolo alimenticio, bueno, sobre todo con el calcio, con el hierro, con el magnesio, con todas estas cuestiones, aparecen procesos, uno se junta con el otro, y por ahí salen directamente y se van con materia fecal, entonces empieza a haber problemas de calcio, problemas de magnesio y estas cuestiones. Entonces digo, no, esto es una cuestión médica complicada, complicada, hay que manejarla, y delicada, o sea, no es para, y no hay que consultar nada más que por una cuestión estética, esto sacárselo de la cabeza. Yo creo que, para hacer un resumen de esto, mucho tiene que ver la cabeza. Es como con el hábito de fumar prácticamente, mucho tiene que ver, no es un hábito físico, sino es un hábito mucho tiene que ver con la cabeza. Hay que modificar los hábitos de alguna manera. Hay que querernos ser obesos, esto hay que, para ser obeso se tiene que poder, es lo genético, no cualquiera lo puede hacer seguramente, eso es lo genético, y lo otro hay que querer. Quiero ser normal, listo, entonces empiezo, salgo a trotar, a caminar, andar en bicicleta, esas cuestiones. Julio, como siempre. Trato de decirlo más fácil posible, como siempre. Un placer, por supuesto que clarísimo, y la importancia de siempre mantenernos, ¿no?, en este contacto para poder prevenir, sobre todo. Sobre todo era la cosa, más allá de la cuestión técnica, era decir, ponemos el acento en este tema, aprovechando estos días patrios que se ponen de alguna manera, ¿no es cierto?, en el calendario, decir, bueno, recordamos esto y ponemos conciencia. Quizás a alguien hoy le despertó el bichito de decir, che, mira, lo que me está pasando por ahí va por acá. Si conseguimos eso, estamos más que agradecidos. Ya hicimos un montón. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. El doctor Julio Saleme con nosotros. Hoy hablamos de obesidad, porque el día 4 fue justamente el Día Mundial de Prevención de la Obesidad, y es simple, es querernos un poco, pensarnos un poco mejor y cuidarnos.